Listo, no, bueno, entonces vamos comenzando. Le doy la bienvenida al doctor Diego Patiño. Esta charla es organizada desde Ingeniería de Sistemas, desde los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Automatización, la especialización en Desarrollo de Bases de Datos, la maestría en Analítica y el doctorado en Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y hoy nos acompaña el doctor Diego Patiño, doctor de la Universidad Nacional y actualmente es postdoctoral de la Universidad de Pensilvania. Entonces le doy el paso a Diego. Muchas gracias por estar acá y siempre bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y muchas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sí, mi nombre es Diego Patiño, como Sebastián bien me introdujo. Yo pues empecé mi carrera en la Universidad Nacional, como estudiante de doctorado. Finalmente estoy en la Universidad de Pensilvania desarrollando mi postdoc en temas de visión por computador y machine learning. De esa manera, entonces, la charla que he preparado para hoy se titula 3D Reconstruction from Single View Using Graph Convolutional Neural Networks. Básicamente lo que vamos a tratar en esta charla es cómo reconstruir objetos en 3D, computacionalmente cómo reconstruir objetos en 3D a partir de simplemente una imagen en 2D, y para ello vamos a utilizar redes neuronales convolucionales, que ya explicaré más o menos qué son. Pues primero algo de motivación. La idea principal aquí es que el concepto de la forma en 2D, en 3D, es importante para muchas áreas del conocimiento. Como un par de ejemplos, quiero presentar ejemplos en arquitectura. Todos ustedes conocen las maquetas virtuales que hay virtualmente en casi cualquier proyecto de ingeniería ahora, la que se muestra un render, la palabra que se usa, de cómo sería el edificio una vez sea construido, ¿cierto? Entonces vemos no solamente la estructura del edificio, pero vemos objetos que más o menos nos hacen dar una idea de qué es lo que finalmente se va a construir o cómo va a ser, cómo va a lucir. En diseño de interiores también podemos ver esto. Es importante saber más o menos cómo va a lucir un espacio que nosotros vamos a contratar o a comprar o a remodelar, etcétera. El concepto de forma entonces es importante allí porque necesitamos crear objetos, en la mayoría de los casos virtuales, y ver cómo se ven una vez que existen en el mundo, cómo se vería si existieran en el mundo real. Hay muchas más aplicaciones. Está la aplicación de análisis de forma en geovisualización. Yo creo que todos hemos utilizado Google Earth y hemos visto cómo la forma de las ciudades, de los edificios por lo menos, se puede visualizar en 3D en Google Earth. En ámbitos científicos también existe esta necesidad por analizar formas, por ejemplo, en análisis en medicina, donde la evolución de un tumor o un órgano, o etcétera, o de una enfermedad que se puede detectar mediante rayos X, etcétera, cómo esa forma evoluciona. Eso le da indicios al médico para comenzar o terminar un tratamiento. Y finalmente en videojuegos. Yo creo que también todos aquí hemos alguna vez en la vida jugado videojuegos y sabemos la importancia que juegan el nivel de gráficos en cualquier tipo de videojuegos. Lo importante que es que luzcan realistas y lo importante que es entender ese mundo 3D en el que los objetos se están moviendo precisamente para hacer que el juego sea más entretenido, más realista y acorde con, digamos, la física de lo que sería el entorno donde se está desarrollando el juego. Y finalmente, entonces, lo que pasa con todas esas áreas de aplicación es que se han creado una serie de repositorios de objetos tridimensionales, muchos de ellos sintéticos, desarrollados por CAD, CAD, ¿cierto? Donde se utilizan esta serie, estos datasets para crear modelos computacionales de cómo, modelos computacionales que nos permitan reconstruir ese mundo, nos permitan analizar estos objetos. Ahora, lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos hacer a través de precisamente modelos computacionales basados en neural networks para detectar o crear esos objetos en 3D a partir de imágenes en 2D. Es un problema interesante, es un problema difícil,
Porque lo que estamos tratando de hacer es ir desde algo que es la proyección del mundo 3D, una imagen que es plana, hacia un mundo que tiene una dimensión extra que ya hemos perdido en el proceso de capturar la imagen. Entonces voy a hablar un poquito voy a dar una corta introducción sobre redes neuronales convolucionales. Voy a asumir que muchos de ustedes ya están familiarizados con muchos de los conceptos de redes neuronales. Voy a pasar un poquito de largo por muchos conceptos, pero los que voy a mencionar son importantes para lo que vamos a ver luego. Y en la segunda parte de esta charla, la primera es realmente bastante corta, vamos a entrar en el problema de Single Image to 3D Reconstruction. Voy a definir qué es Single Image to 3D Reconstruction. Además, voy a presentar una serie de enfoques que hay existentes en la literatura reciente para abordar el problema de reconstruir objetos 3D con fotos del objeto. ¿Ok? Y finalmente voy a presentar un approach, un enfoque que estamos desarrollando aquí en esta universidad. Es un enfoque en el que yo soy coautor, que trata de solucionar algunos de los problemas que hemos encontrado en el estado del arte en este área, por ejemplo, y que se relaciona de alguna manera con todo lo que voy a explicar en la charla. Entonces, voy a comenzar. Inicialmente lo que quiero hacer es, primero, desmitificar qué es una red neuronal. Y ya les voy a explicar por qué. Voy a romper en pedacitos lo que es una red neuronal y voy a tratar de explicarlo desde otro punto de vista. La idea fundamental es que casi siempre hemos estado acostumbrados a ver las redes neuronales como una especie de grafo con circulitos y conexiones, que no está mal. Realmente las redes neuronales son eso, pero mucho más allá de eso, una red tiene otra estructura, ¿cierto? Es lo que vemos, una capa de entrada, que son variables de entrada, una capa oculta, y una capa de salida en donde la red neuronal va a arrojar el valor que nosotros queremos. Si estamos haciendo regresión de una función cualquiera, va a ser los valores de esa regresión. Si estamos haciendo clasificación, va a ser la probabilidad de clasificar un objeto A o un objeto B. Pero yo prefiero, y mucha gente prefiere en la comunidad científica, ver las redes neuronales como funciones que son continuas, que están parametrizadas con unos parámetros W y que además son diferenciables, y eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque entender una red neuronal no como un ensamblaje de punticos y de conexiones nos permite entender que la red neuronal en realidad representa una familia de funciones. Y como representa una familia de funciones, podemos hacer modelado mucho más, podemos modelar situaciones físicas con mucha más credibilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, yo quiero ver las redes neuronales, quiero que ustedes vean las redes neuronales como una función Y. Pregunto, ¿se ve el mouse cuando lo muevo? Sí, sí se ve, Diego. Ok. Es como una función Y que es igual a esta expresión que vemos ahí. ¿Qué es esa expresión? Esa expresión no es nada más que un vector de entrada, los valores que entran a nuestra red neuronal, que puede ser una imagen, pueden ser un conjunto de datos, etcétera. Un conjunto de pesos W, pesos que son entrenables, elegibles por la red neuronal. Y no, la red neuronal es básicamente una multiplicación de matrices, básicamente, a veces con un vector adicional que se llama el bias, y todo esto pasa por una función de activación. Y esa función de activación tiene una función bastante particular que ya vamos a ver. Y finalmente, pues esta red neuronal representa no una función, sino una familia de funciones, ¿cierto? Cuando la función se vuelve particular, cuando yo elijo valores especiales para los W que tengo acá. Y elegir esos valores W significa entrenar la red neuronal, ¿cierto? Entonces una red neuronal es básicamente una familia de funciones que cuando yo la entreno, estoy eligiendo particularmente un elemento de esa familia de funciones. ¿Cómo se entrena esa red neuronal? Pues existe el concepto de la función de costo, de la función objetivo, y precisamente como ahora estamos viendo una red neuronal como una función que es diferenciable y es continua, nosotros podemos derivar esa función. Aquí aparece el gradiente de esa función, y al derivar esa función podemos optimizar, encontrar el punto óptimo en que esa función satisface que esa red neuronal satisface esta función de costo, y ese es el valor de los valores W que elegimos, donde decimos la red neuronal está entrenada. Más o menos, ¿qué hace una red neuronal? Como para dar como un concepto intuitivo. Una red neuronal es capaz de tomar el espacio de entrada, es decir, tomar un conjunto de variables, un espacio de entrada X,
y es capaz de encontrar una, digamos, una frontera de decisión, en este caso representada por la línea negra, que es capaz de, en este caso, separar los dos conjuntos de datos. Ustedes pueden ver en la animación cómo hay un conjunto de datos azul y un conjunto de datos rojo, y la red neuronal crea este espacio y deforma este espacio de tal manera que podemos separar lo que es rojo y lo que es azul. Un ejemplo simple, tomar imágenes de perros, imágenes de gatos, y decir cuándo es un perro, cuándo es un gato, etc. Y esto es un ejemplo de una red neuronal sencilla, pero podemos concatenar una con la otra, concatenando redes neuronales o multilayer perceptron, perceptron multicapa. No estamos cambiando la diferenciabilidad de la función, no estamos cambiando la continuidad de la función, y en cambio estamos permitiendo a la red neuronal volverse más especializada de tal manera que pueda separar conjuntos de datos mucho más complejos. En este caso, vemos que el conjunto azul y el conjunto rojo están entremezclados, y a la derecha, en la imagen de la derecha aquí, vemos cómo la red neuronal es capaz de crear esos espacios en los que separa los dos conjuntos de datos rojos y azules. ¿Listo? ¿Y cómo entrenamos la red neuronal? Pues todos conocemos el método de Newton. El método de Newton básicamente dice: cojo una red neuronal, iníciela con algunos valores W, escojo una función cualquiera en esa familia de funciones básicamente, y empiece a mover esos valores. Aquí hay un error, esto no es W, no es X, sino W. Vamos a empezar a cambiar esos valores de W hasta que nos movemos al valor óptimo de esos valores de W, donde la función de costo que elegimos es mínima, y donde la función que elegimos de esa familia de funciones va a hacer exactamente lo que nosotros queremos hacer. ¿Cierto? Las funciones de activación generalmente son no lineales, y son no lineales por una razón bastante simple: es que si las funciones de activación son lineales, la red neuronal nunca iba a ser capaz de hacer esto que vemos en la animación o lo que vemos en la imagen de abajo. ¿De acuerdo? La no linealidad es importante para poder hacer que la red neuronal sea capaz de separar sus conjuntos de datos que están entrelazados. ¿De acuerdo? ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque en el mundo real, los conjuntos de datos, las imágenes, etcétera, generalmente tienen estas relaciones complejas, y se hace necesario tener funciones de activación no lineales. Ahora, saltando un poquito a lo que son las redes neuronales convolucionales, quiero volver a llamar la atención al hecho de que la red neuronal, convolucional o no, es una función paramétrica, pero es una función a la final, que tiene la forma que ya vimos escalonada, con punticos verdes que van a punticos azules, me refiero a esto, pero finalmente es una función. Y la convolución, que es un concepto matemático bien definido por esa expresión que vemos acá, es diferenciable, es continua, y por ende podemos unificarla con este, digamos, framework de redes neuronales que ya hemos visto. ¿Qué hacen las convoluciones? Las convoluciones simplemente nos permiten combinar dos funciones, de manera que la combinación de esas funciones nos da como resultado otra función. ¿Qué funciones estamos combinando? Estamos combinando una función f, que es nuestra información de entrada, una serie de tiempo, una imagen. Lo estamos combinando con esa función g. ¿Y qué es g? G es una función que se supone nos va a transformar esa función inicial f en algo que es útil para el propósito que nosotros lo requerimos. En el caso de clasificación de imágenes, por ejemplo, son funciones útiles, funciones G, que llamamos kernel o filtros. Son funciones útiles para decidir si en la imagen F es un gato o es un perro. En el caso del proceso que vamos a ver hoy, 3D Reconstruction, son funciones útiles para reconstruir las coordenadas en 3D del objeto que estamos viendo en la imagen. ¿De acuerdo? Y claro, esta expresión que vemos arriba pues es un poquito aterradora, ¿cierto? Pero finalmente todo eso en un mundo discreto se termina traduciendo en algo como esto. Tenemos la función f, que es nuestra imagen. Ya pueden ver que la función f toma la forma familiar de lo que nosotros conocemos como una imagen. Es una matriz con valores. Y la función g toma la forma de otra función, otra imagen, podríamos decirlo así, más pequeñita, con valores muy particulares. Hacemos esta multiplicación valor a valor de la función f con la función g, y obtenemos la función resultado. Y eso es una convolución. Ejemplos de qué pasa cuando hacemos convoluciones son estas imágenes que vemos a la derecha. Tenemos la imagen de un animalito que la verdad no sé qué animal es, y este es el filtro G. Este es el filtro G
con el que nosotros estamos haciendo la convolución, y vemos que al hacer esa convolución, lo que resulta es una función, una imagen, que tiene estas características. Todos creo que pueden ver que lo que se resalta en esta imagen son los bordes de la imagen. Y precisamente este kernel que vemos acá, esta función g que vemos acá, es la función laplaciana, que es bien conocida por extraer los bordes de la imagen. Y pues podemos ver otros ejemplos, como el kernel que vemos abajo. Ahora, podemos saltar a esto que vimos acá, son ejemplos de funciones o kernels o filtros que están diseñados por el usuario, diseñados por un ingeniero de sistemas o alguien que sabe de Machine Learning, que dijo, bueno, para extraer los bordes de la imagen, es la forma que debe tener la función G. Sin embargo, digamos, el advenimiento de las redes neuronales, el tema importante de las redes neuronales es que nosotros estamos dejando que la red neuronal precisamente aprenda esas funciones G, de manera que ella extraiga los filtros necesarios para cualquiera sea la labor que nosotros queremos hacer. Entonces, vemos en la izquierda una red neuronal famosa, esto es la arquitectura BGG, y lo que hace esta arquitectura básicamente es aprender esos filtros G, aprender esas funciones G, de tal manera que esas funciones producen, después de hacer la convolución, producen imágenes como las que vemos acá. Vemos cuando tratamos caras, perdón, podemos ver que a veces resalta el bigote, a veces resalta los ojos, a veces resalta la barbilla, en una resolución diferente a veces resalta los ojos, y en una resolución mucho más, digamos, simple, resaltan líneas oblicuas o líneas verticales o líneas horizontales, y la idea es que a través de ese resaltado, de esas propiedades de la imagen, finalmente la red neuronal puede decir, esto es un carro, esto es un perro, esto es un elefante, etc. ¿De acuerdo? Esa era como la introducción a redes neuronales que tenía. Es importante porque luego vamos a volver a ello, pero el tema fundamental de esta charla es reconstrucción 3D. ¿Y qué es reconstrucción 3D? Reconstrucción 3D es el proceso por el cual nosotros tomamos imágenes, una o varias imágenes de un objeto que existe en el mundo real en 3D, y a partir de esas imágenes, sin tener el objeto real, podemos reconstruir la geometría o la superficie del objeto. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una serie de matemáticas implicadas en este proceso, generalmente se llama geometría bipolar, y la idea fundamental es que si nosotros pensamos en que tenemos un conjunto de imágenes representadas aquí por este plano y este plano, entonces el plano de los píxeles, la imagen 2D está, y nosotros tomamos un punto en esta imagen, perdón, este punto en esta imagen y ese punto en esta imagen, que son el mismo punto, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, la esquina de un edificio visto desde diferentes ángulos, ese punto en el mundo 3D, en el mundo real donde el edificio está relacionado por una serie de ecuaciones, ¿de acuerdo? Nosotros no sabemos cuáles son las coordenadas 3D de ese punto, pero sabemos que si este punto corresponde con este punto, hay una ecuación que se satisface. Y podemos utilizar esa ecuación para hacer una especie de regresión y reconstruir el punto con las tres coordenadas que existen en el mundo real. Y a través de procesos como eso podemos, si tenemos imágenes, por ejemplo, de un conejo, podemos reconstruir el conejo en la forma de una malla triangular o una nube de puntos o finalmente un conjunto de voxels, un conjunto de píxeles en 3D, es el equivalente a un píxel en 3D, que nos represente la geometría del objeto. De nuevo, todo esto lo logramos, todas estas representaciones del objeto en 3D las logramos a partir de imágenes del objeto, de proyecciones en 2D del objeto. Eso es 3D Reconstruction. Existen varios software que nos permiten hacer eso a través de múltiples imágenes. Uno básicamente lo que hace es que toma imágenes del objeto, se las pasa a un software y el software trata de crear una especie de reconstrucción. Pero esto tiene una serie de problemas, principalmente que esto requiere que la cámara esté calibrada, es decir, necesitamos saber desde qué ángulo, desde qué distancia tomé la imagen. Generalmente requiere múltiples imágenes para hacer esto, requiere que los objetos a los que les estemos tomando las fotos
tengan suficiente textura. Fíjense, la casa tiene colores, tiene ventanas, este objeto tiene bastante textura, tiene colores, tiene líneas, tiene contrastes. Si los objetos carecen de esas características, es muy difícil hacer reconstrucción con estos métodos. Entonces ahí es donde aparece el tema de Single Image to 3D Reconstruction. Y la idea fundamental es, podemos utilizar una sola imagen para reconstruir el objeto 3D. Precisamente como hay una imposibilidad matemática en reconstruir un objeto con una sola imagen, porque estamos perdiendo información cuando proyectamos la imagen desde el mundo 3D al mundo 2D, la idea aquí es utilicemos Machine Learning, utilicemos métodos de aprendizaje para, teniendo varias imágenes, una colección de imágenes grandes, como los repositorios de imágenes 3D y imágenes 2D que presenté al principio, podemos reconstruir ese objeto 3D. Listo, entonces, el pipeline aquí, la idea fundamental es, tomamos una imagen en color, pasamos esa imagen por un modelo, generalmente una red neuronal, y lo que obtenemos es un modelo tridimensional del objeto, en forma de malla triangular, etc. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aplican las redes neuronales para poder reconstruir ese objeto 3D? La forma más simple es tomar lo que ya sabemos de redes neuronales, que toman una imagen, la procesan con una serie de filtros, lo que vimos ahorita, y finalmente producen una salida, y aplicarlo a reconstrucción 3D. Entonces, el esquema aquí es simple. Tomamos una imagen, como vemos aquí. La imagen puede ser una imagen RGB, a veces está acompañada de una imagen de profundidad, el tipo de imágenes que se pueden extraer de sensores como el Kinect, por ejemplo. Y la idea es pasar esto por una serie de redes neuronales. Ahora, hay una salvedad. Estas redes neuronales ya no trabajan en 2D, trabajan en 3D. Y por ende, vamos a crear un nuevo tipo de convolución. ¿De acuerdo? Es simple. En vez de hacer convoluciones en X y en Y, hacemos convoluciones en X, Y y Z. ¿De acuerdo? Los filtros ya no van a ser funciones en X y en Y, como vimos anteriormente, ya van a ser funciones en X, Y, Z o W, width, height and depth. ¿Correcto? Adicionalmente, el número de canales. Esto tiene varias ventajas. Bueno, primero, lo que pasa aquí es que cogemos el objeto, hacemos una convolución 3D, es decir, le decimos a la red neuronal que en vez de producir filtros 2D, genere filtros 3D, hacemos lo mismo que hacemos en las redes neuronales, hacer max pooling para ir reduciendo la dimensionalidad hasta que tenemos un vector, un latent space, un vector latente al final. Y en una arquitectura encoder-decoder, autoencoder, lo que hacemos es reconstruir, pasar de esta representación de características del objeto a una representación volumétrica del objeto. Por eso se llaman enfoques volumétricos. ¿Qué es una representación volumétrica del objeto? Básicamente un cubo lleno de voxels, puntos en ese cubo, una matriz tridimensional, si ustedes quieren llamarlo así, donde lo que tenemos en cada voxel es un valor que idealmente debería ser 0 o 1, 0 donde no hay objeto y 1 donde hay objeto. Y por eso vemos acá algo como blanco donde no hay objeto y gris donde sí hay, ¿cierto? La idea entonces es que la red neuronal es capaz de producir este tipo de salidas, pero recuerden que la red neuronal hay que entrenarla. ¿Cómo se entrena una red neuronal para producir salidas volumétricas? Pues generalmente cuando estamos entrenando Single Image to 3D Reconstruction, contamos con el Ground Truth. ¿Qué es el Ground Truth? Es la malla triangular o el objeto en 3D real, ¿de acuerdo? Tenemos una sola imagen, entrenamos la red neuronal diciéndole, esta es la malla triangular, este es el objeto real, voxelice ese objeto real, es decir, conviértalo en cubitos y póngame un 1 donde sí hay, donde no, y compare esta voxelización con lo que produce la red neuronal. Una vez que comparamos, vamos a generar un error, propagamos a través del error y lo que obtenemos es que la red se va a entrenar y finalmente va a aprender a producir estos voxels, representaciones volumétricas después del entrenamiento. Otro enfoque para hacer esto es relativamente similar, pero la idea fundamental aquí es que en vez de crear representaciones en 3D inicialmente, lo que hacemos es utilizar no una, sino varias representaciones, varias vistas del objeto. Técnicamente esto no es Single Image to 3D Reconstruction, pero hay una pequeña salvedad aquí que voy a hablar luego. La idea fundamental es que
este encoder es una red neuronal que toma el objeto, lo codifica en un vector latente que vemos acá. Esto se pasa a otra red neuronal que finalmente termina creando esta estructura de volumétrica que vimos. Ahora, esto se hace varias veces. Se hace para una vista del objeto 1, 2, 3, hasta T. Y creamos varias vistas. Y la idea fundamental acá es que las vistas deberían ser iguales, ¿cierto? Si el objeto es el mismo, pero visto desde diferentes puntos de vista, esta representación volumétrica debería ser la misma, pero rotada o vista desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué incluyo esto en Single Image to 3D Reconstruction si estoy utilizando varias vistas en este caso? Porque lo que se hace acá es que se utiliza la misma red neuronal. Esto no es una red neuronal y esta otra, sino que es una sola red neuronal que está compartida. Simplemente esto se hace varias veces, pero ofrece a la red neuronal la habilidad de especializarse en ver diferentes imágenes, imágenes desde diferentes puntos de vista. Ahora, los resultados de este enfoque volumétrico son estos, ¿cierto? Vemos a la izquierda, pues vemos dos imágenes, vemos esto de acá y esto de acá. La columna de la izquierda vemos la imagen real. En esta columna de acá lo que vemos es el objeto real pixelizado. Y lo que vemos acá son una serie de enfoques, son resultados que son producidos por estos enfoques volumétricos. Como pueden ver, estos enfoques tienen una limitación que ya es obvia ahora y es la resolución. Estamos utilizando enfoques volumétricos a resoluciones de 32 por 32, 48 por 48 y ustedes se pueden imaginar que en el mundo real nosotros necesitamos objetos que tienen un nivel de detalle mucho mayor, un nivel de resolución mucho mayor. Sin embargo, esta es una limitación de estos enfoques precisamente porque las redes neuronales volumétricas utilizan convoluciones tridimensionales y la memoria de utilización, el bottleneck de estos enfoques es que la utilización de la memoria crece de manera cúbica y precisamente no podemos darnos el lujo de utilizar resoluciones de 512 por 512 por 512 donde se pueden apreciar muchos más detalles de los objetos. Ahora, ¿cómo se entrena esto? En el contexto de las redes neuronales, en el contexto de las funciones de costo que yo mencioné hace un momento. La idea fundamental es que estos son, como presenté acá, son cubos que tienen una serie de voxels y cada uno tiene valores 0 o 1. 0 donde no hay objeto y 1 donde sí. Entonces, sí, la función de costo más directa, de alguna manera, es la entropía cruzada, que básicamente dice que si nosotros tenemos la entropía entre los valores, si nosotros comparamos el ground truth, este valor verdadero, el valor en un punto, y asumimos que ese valor en un punto es una distribución de probabilidad, es decir, probabilidad 0 cuando no hay nada en ese voxel y probabilidad 1 cuando ese voxel está lleno y es un objeto, lo comparamos con la predicción y la idea es que esta expresión, la entropía cruzada, va a ser mínima, va a ser 0 cuando no hay ninguna diferencia entre los voxels del ground truth y los voxels de la predicción, ¿de acuerdo? De manera que minimizando esta función objetivo, este enfoque nos va a producir voxel grids que deberían parecer lo máximo posible a el objeto real voxelizado. Este enfoque tiene varias limitaciones. Como ya mencioné, está la escalabilidad de la memoria. Si queremos utilizar más resolución, como vemos acá, la utilización de la memoria, de los recursos y de las GPUs, etcétera, crece de manera cúbica y esto es un requerimiento bastante difícil de satisfacer. Esa es la razón por la que incluso enfoques poderosos con 8 GPUs, 16 GPUs, todavía utilizan resoluciones de 32 por 32. Imagínense la baja resolución que tiene eso. La resolución es limitada, sin embargo, tiene ventajas también. Las ventajas son que estos modelos capturan la topología del objeto. Con topología me refiero a que si el objeto tiene huecos, por ejemplo, enfoques volumétricos son capaces de capturar los huecos del objeto. Claro, proveído que tengamos la resolución suficiente para observarlos. Y además estos enfoques son sencillos. Es una extensión básicamente de lo que ya conocemos sobre redes neuronales al mundo 3D. Es una extensión muy directa de una red neuronal para generar objetos 3D. Entonces la simplicidad es bastante interesante, es una ventaja de estos enfoques. Sin embargo, otra gente empezó a pensar que
problema de la resolución era bastante grande, y lo es. Si queremos, por ejemplo, utilizar los modelos tridimensionales en aplicaciones del mundo real. Entonces empezaron a pensar qué podemos hacer para mejorar esto. Uno de esos enfoques es Pixel to Mesh. Pixel to Mesh es de nuevo un enfoque de 3D Reconstruction from Single Image, reconstrucción desde una imagen RGB, que lo que hace básicamente es tomar la imagen de entrada, utilizar una red neuronal normal, una red neuronal en 2D, para extraer características de esta imagen, y al mismo tiempo a la red neuronal le entra una malla triangular. Una malla triangular es básicamente un conjunto de vértices, un grafo que define varios triángulos, y los triángulos definen la superficie del objeto. Entonces vamos a pasarle a la red neuronal también una topología sencilla, una esferoide, un elipsoide, perdón. Y la idea fundamental es que nosotros vamos a deformar ese elipsoide, esa malla triangular, con una red neuronal especial, que ya voy a explicar qué hace, y la idea es que esa deformación nos va a producir el objeto que queremos, ¿cierto? Si entramos a la red neuronal una imagen del objeto, y el resultado es una malla triangular deformada desde un elipsoide hasta la forma del objeto. ¿Qué nos ganamos acá? Que no estamos discretizando todo el espacio, no estamos utilizando voxeles, y podemos utilizar una gran cantidad de vértices. Fíjense, acá estamos utilizando más de 2000 vértices, que requieren una cantidad de memoria mucho más inferior de lo que resultaría una resolución similar utilizando voxeles. ¿Cómo funciona este enfoque básicamente? Como ya mencioné, tenemos una red neuronal que es la espina dorsal de esta arquitectura. Esta arquitectura extrae características de la imagen, y esas características se pasan a una, digamos, etapa de deformación de la red neuronal. Esa deformación se hace a través de lo que se llama una red neuronal, red neuronal en grafos. Es decir, todo lo que vimos ahorita sobre redes neuronales, sobre convoluciones y filtro, se aplica si la función no es una función en R y X, sino que es una función sobre los vértices del grafo. Es un concepto difícil de analizar al principio, pero básicamente imaginémonos que si nosotros estamos haciendo una convolución sobre una imagen, la imagen es como una hoja de papel. Imagínense que la hoja de papel no es plana, sino que la hoja de papel tiene una una geometría diferente, se dobla, nosotros la podemos doblar, etc. Entonces la idea es que eso es una generalización de lo que es una red neuronal. Ahora, ¿por qué es importante? Porque muchas aplicaciones en computación utilizan grafos, y poder hacer convoluciones y redes neuronales convolucionales en grafos nos ofrece la capacidad de hacer cosas como estas, de predecir la deformación de los grafos. Ahora, ahorita voy a entrar un poquito más en detalle de cómo funciona esta red neuronal, pero fundamentalmente lo que quiero explicar es cómo se entrena una red neuronal que funciona sobre grafos y mallas triangulares. La idea fundamental es que nosotros tenemos que comparar, como hicimos en el caso volumétrico, necesitamos comparar un ground truth, o sea, el objeto real, y una predicción del objeto real. Sin embargo, comparar grafos es difícil. Comparar grafos, ese problema existe en la literatura, se llama graph matching, y el problema de esto es que no existe, conocido hasta ahora, un algoritmo en tiempo polinómico que nos permita comparar dos grafos efectivamente. De hecho, ni siquiera se sabe si el problema de comparar grafos es NP, ¿de acuerdo? Entonces, de cualquier manera, este problema es complicado para nosotros, es complicado para cualquier algoritmo, y es complicado para una red neuronal. Entonces, la forma de entrenar esto es la siguiente. Supongamos que tenemos este objeto en 3D. Y lo que hacemos es que tenemos el ground truth, este es el objeto real, y este es el objeto que nuestra red neuronal está prediciendo. Claramente podemos ver que la predicción no es muy buena en este caso, pero sirve para el propósito de nuestro ejemplo, que es, no vamos a comparar los dos grafos, lo que vamos a comparar son puntos en los dos grafos. Piensen ustedes en que tenemos los triángulos que representan la malla triangular, como esta, los triángulos que representan el objeto, y supongamos que podemos tomar puntos en cada triángulo, aleatoriamente. Es posible probar que se puede elegir se pueden
computar puntos en esa superficie de manera que podamos regularmente o uniformemente cubrir la superficie del objeto. Lo que hacemos acá es comparar los puntos entonces en la superficie del objeto real con los puntos sampleados o los puntos muestreados, perdón, en la superficie del objeto predicho. Y la idea fundamental aquí es, digamos que tomamos un punto en este objeto real y vamos a encontrar el punto mínimo en la predicción, ¿de acuerdo? Si pusiéramos este objeto, perdón, si pusiéramos este objeto sobre la predicción, podríamos encontrar cuál es el punto mínimo desde este objeto hasta este objeto. Y calculamos la distancia entre esos dos, la distancia entre los puntos mínimos de un objeto a otro. Y vamos a hacer eso para cada uno de los puntos en el objeto real. Ponemos un punto aquí, hallamos el mínimo en el otro objeto, cogemos la distancia, la sumamos, cogemos otro punto, buscamos el mínimo en este objeto, sumamos la distancia, y esa suma o ese promedio, lo mismo, nos va a servir como una métrica de qué tan parecido es este objeto a este objeto. Sin embargo, esta métrica que se llama la distancia de chamfer no es simétrica. Por lo que nosotros hacemos, lo que hacemos es escoger la métrica entre este objeto y este objeto, y la métrica entre este objeto y sumar las dos. Esta expresión nos va a servir como loss function. ¿Por qué? Porque piénsenlo de esta manera. Si la distancia de este punto, de un punto en este objeto a este objeto es muy pequeñita, entonces quiere decir que el objeto que nosotros estamos prediciendo es muy similar a este. Y si eso pasa para cada uno de los puntos que elegimos en ese objeto, entonces la distancia total, esta sumatoria, va a ser pequeña y podemos decir que la red neuronal está bien entrenada. ¿De acuerdo? Esa es una forma eficiente e interesante de utilizar grafos representados como una malla triangular y convoluciones en grafos y cómo entrenarla eludiendo el problema de comparar los dos grafos para entrenar la red. Ahora, estos enfoques son bien interesantes porque producen mallas triangulares. Las mallas triangulares es lo que nosotros vemos en los videojuegos y vemos en simuladores 3D. Lo que vemos deformándose en estas animaciones son mallas triangulares que se deforman. De manera que enfoques como Pixel to Mesh producen finalmente objetos que están listos para usar en aplicaciones de tiempo real. Ahora, esta es una comparación de cómo funciona, pues, de los resultados entre Pixel to Mesh y otros enfoques. Vemos enfoques volumétricos acá. Esto es una malla triangular extraída desde este enfoque volumétrico con, digamos, algún algoritmo como Marching Cubes o cualquiera de esos algoritmos que extraen mallas triangulares, pero el objeto que la red neuronal extrae es este, voxel grids, ¿de acuerdo? Y en otro lado tenemos Pixel to Mesh, que muestra una malla lista para usar, y podemos ver que la malla tiene muchas mejores propiedades comparada con esta y con esta, propiedades en el sentido de que la superficie es más suave, que tiene mejor resolución, los detalles se aprecian mucho más, ¿de acuerdo? Como resumen de este método Pixel to Mesh, lo que vemos es que hay una limitación fundamental, y es que al principio vimos que las redes neuronales eran funciones continuas y diferenciables. El problema es que si nosotros queremos modelar objetos como estos, que tienen huecos, esto es un hueco, esto es un hueco, esto es un hueco en la silla, aquí podemos ver múltiples huecos también, una función continua y diferenciable que deforme una esfera o un elipsoide en un objeto con esta topología, con estos huecos, no existe. Matemáticamente no existe, ¿cierto? Y como no existe, una red neuronal no la puede capturar. Entonces, esto es una limitación directa de Pixel to Mesh. Lo máximo que puede hacer este enfoque es crear triángulos como estos. ¿Se ven? Es un triángulo grande que está tratando de aproximar la superficie en ese hueco, que claramente está errado. Esto es la misma red neuronal Pixel to Mesh tratando de aproximar esos huecos. Lo único que está haciendo es crear unos triángulos gigantescos que no están bien de acuerdo al ground truth, al objeto verdadero, y es una limitación importante. Otra limitación son las self-intersection, que significa que métodos como Pixel to Mesh lo que a veces producen triángulos que se intersectan uno con el otro. Y eso está mal. Si ustedes piensan en el mundo real, la superficie de los objetos no se deberían intersectar, ¿de acuerdo? Objetos suaves, piensen, no sé, en una silla, por ejemplo, por más esquinas que tenga la silla, la superficie de la silla no se intersecta con la otra. Y eso es una propiedad
deseable para aplicaciones del mundo real, porque, por ejemplo, en gráficos, en videojuegos, cuando nosotros renderizamos imágenes de mallas triangulares que se intersectan las unas a las otras, la renderización va a fallar, va a producir zonas oscuras donde no deberían ser zonas oscuras, y va a producir artefactos que no se ven bien, ¿de acuerdo? Y finalmente, las redes neuronales son grafos, son muy poderosas, amplían mucho la capacidad de lo que las redes neuronales pueden hacer, sobre todo en este ámbito 3D, pero son increíblemente pesadas, porque requieren, al ser una generalización de lo que es una red neuronal, requieren requieren mayor memoria y algoritmos especializados para tratarlas, ¿de acuerdo? Lo que hace el costo computacional bastante mayor. Pero tiene una ventaja muy particular, y es que Pixel 2Mesh recibe una imagen en 2D y arroja una malla triangular, en comparación con estos enfoques en los que yo lo único que obtengo son voxel grids que no puedo utilizar directamente. Otro enfoque es Measure CNN. Measure CNN es interesante porque es una combinación de los dos enfoques que hemos visto. Este enfoque lo creó Facebook, y la idea fundamental es que utilizamos redes neuronales convolucionales en el sentido volumétrico para crear básicamente una inicialización de lo que va a ser el resultado final de la red neuronal. Vamos a crear mallas triangulares que parecen voxel grids. Pueden ver que aquí se ve todavía el efecto de la resolución que ya vimos. Sin embargo, lo fundamental de Measure CNN es que una vez que la red neuronal produce estas mallas triangulares de baja resolución, esto pasa a otra red neuronal que hace convoluciones gráficas, y esas convoluciones en grafos, y esas convoluciones en grafos refinan la malla. Es decir, tenemos una malla triangular con una baja resolución porque depende de la voxelización del objeto, pero esta red neuronal en grafos lo que va a hacer es refinar ese objeto hasta que finalmente producimos una mejor malla, como vemos aquí en el resultado final. Esta malla es muchísimo mejor que esta. Fíjense que la superficie es mucho más suave. Hay una ventaja fundamental, y es que métodos como estos producen superficies mucho más suaves, mallas triangulares mucho más suaves, pero al mismo tiempo capturan la topología de los objetos que tengan huecos, que en realidad son la mayoría de los objetos que podemos pensar en el mundo real. Voy a pasar esto un poco rápido por falta de tiempo. Esta red neuronal con grafos que presento aquí es muy similar a Pixel 2Mesh, y los enfoques de hecho son como una evolución el uno del otro. Y como resultado de lo que es Measure CNN podemos ver lo siguiente. Measure CNN además tiene la capacidad de trabajar en imágenes reales. Los objetos que he mostrado anteriormente son objetos sintéticos, objetos generados por computador. Sin embargo, Measure CNN es capaz de tomar imágenes del mundo real como estos, capaz de tomar la imagen en color, es capaz de extraer esa imagen y producir la malla triangular, ¿de acuerdo? Con huecos, etc. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Limitaciones mostradas acá en este GIF que estamos viendo. La limitación fundamental es que la topología se conserva, pero el resultado de la malla triangular no es muy bueno. Podemos ver, por ejemplo, esta mesa que tiene una forma bastante extraña, donde la parte superior debería ser redonda, pues es circular. Esta silla también tiene ciertos problemas. Es una silla, podemos ver que es una silla, capturó los huecos efectivamente, pero uno diría, si yo estoy jugando un juego que está representando una silla con esta forma, pues uno diría, el juego no está muy bien desarrollado, ¿cierto? Entonces, la limitación de la calidad de estas mallas es una limitación fundamental de este enfoque. Adicionalmente, este enfoque, muy bueno, muy poderoso, porque controla la topología, también crea self-intersections. Entonces, de nuevo, estas mallas no están listas para ser usadas en aplicaciones del mundo real como juegos. Y finalmente, utiliza redes neuronales en grafos que son incluso mucho más grandes que las que mostré en Pixel 2Mesh. Por ende, son difíciles de entrenar. Este enfoque utilizó 8 GPUs para entrenar este modelo, y eso es, en términos de investigación y en términos a veces prácticos, es un lujo que no todas las empresas, universidades se pueden permitir. Adicionalmente, pues la ventaja de estos modelos, como ya lo he mencionado, es que
Otros enfoques en realidad fallan mucho cuando se trata de capturar objetos con huecos. Ahora, otro enfoque relativamente nuevo, bien interesante, pero llamémoslo muy crudo, son las representaciones implícitas. Las representaciones implícitas, que se explica mejor en esta diapositiva, son enfoques en los que en vez de decirle a la red neuronal que aprenda o una representación volumétrica o que aprenda a deformar un grafo, lo que hacemos es que le decimos a la red neuronal aprenda una función f, tal que esa función f tiene valores en todo el espacio, ¿cierto? En todo el espacio me refiero en cualquier posición x, y, z. Pero esa función f tiene que tener una característica fundamental, y es que las curvas de nivel de esta función, es decir, cuando la función es igual a un valor particular s, en este caso todos los x, tal que esa función s de f, ya explico qué significa s de f, tiene un valor particular s, esas curvas de nivel tienen un significado especial, particularmente cuando esa curva de nivel es igual a 0, entonces podemos ver que la función, aquí representada en 2D para dar un ejemplo más concreto, cuando la curva de nivel es 0, la superficie, en este caso es una curva, pero imaginen en 3D, la superficie coincide con la superficie del objeto en 3D. Entonces, básicamente lo que le decimos a la red neuronal es aprenda no una malla triangular, que es difícil también de aprender, no un conjunto de voxels que que tienen problemas de memoria, sino que aprenda una función f, que aprenda a hacer una regresión de una función f, tal que esa función f satisface esta condición. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que dejando al red neuronal que aprenda esta función f, nosotros simplemente podemos extraer un conjunto de puntos tal que ese conjunto de puntos en ese conjunto de puntos la función siempre va a tener valor de 0, y desde ahí podemos reconstruir una malla triangular, en teoría, la resolución que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo funciona esto básicamente? Tenemos la entrada a la red neuronal, que puede ser una imagen o un punto X en realidad. Pasamos esto por una arquitectura de autoencoder, que es básicamente un multilayer perceptron, y eso nos va a dar una función f, tal que nosotros tenemos el valor real, si tenemos un punto x, por ejemplo, voy a explicar un poquito mejor qué significa SDF. SDF significa que es la Size Distance Function, es decir, esta función f nos debe, o SDF, nos debe decir cuál es la distancia desde cualquier punto en esta zona o en cualquier punto hacia la superficie del objeto. Entonces, ¿cómo entrenamos esta función f? Esta función f la entrenamos diciéndole a la red neuronal, esta es la función, esta es la distancia hacia la superficie del objeto, esta función phi me está diciendo, esta es la distancia aproximada, minimice el error entre la distancia real y la distancia aproximada. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este tipo de enfoques? Este tipo de enfoques tratan de codificar el objeto totalmente con una sola red neuronal y no hay concepto de localidad. Por ende, la limitación fundamental es que pese a que produce objetos, pues es capaz de aprender funciones que nos permiten extraer objetos con diferentes topologías y a buenas resoluciones, finalmente los objetos van a parecer muy redondeados. O sea, objetos como mesas que tienen esquinas bastante filosas, por ejemplo, esquinas con ángulos de 90 grados, no van a ser capaces, no se van a poder expresar de la mejor manera. Siempre va a pasar como un borde redondeado. Y eso tampoco es del todo deseable. Y finalmente, esos enfoques, si yo roto el objeto, la representación del objeto no rota con ella. Esa es una limitación importante porque obligaría a aprender un objeto, obligaría a la red neuronal a aprender a reconstruir el objeto para cada vista posible de la imagen de entrada. Ahora, en el desarrollo de mi postdoc hemos estado trabajando en este tema de reconstrucción 3D, desde imágenes en RGB, y uno de los enfoques que quería mostrarles es el siguiente. Nuestra idea fundamental es seguir un esquema similar al de Pixel to Mesh, pero Pixel to Mesh tiene el problema de las
self-intersection, de las intersecciones entre los triángulos de la malla triangular. Nosotros vamos a seguir un enfoque similar. La idea fundamental es que vamos a tomar la topología que es aproximadamente circular, un elipsoide, y vamos a empezar a deformar, no directamente este punto hasta la superficie del objeto, sino que vamos a empezar a deformarlo en especies, en intervalos pequeños, hasta que la deformación converja a la superficie del objeto. ¿Por qué hacemos esto? Porque haciendo esto, vamos a evitar que este punto de acá termine cortando este punto de acá. Fíjense que hay una deformación suave desde este punto hasta la superficie del objeto. Comparado con lo que pasa en Pixel to Mesh, donde este punto perfectamente puede acabar por acá y este punto perfectamente puede acabar por acá, y eso es lo que crea que los triángulos se intersecten entre ellos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esto? Básicamente, definimos la deformación con esta ecuación. Digamos que X es este punto en la superficie de la topología inicial de la esfera, y vamos a deformar este punto con un campo vectorial B. Un campo vectorial B que depende de X, de la posición del punto que queremos deformar, y del tiempo, ¿cierto? El tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, hasta el tiempo T, donde convergemos a la superficie del objeto. Y la idea es que nosotros, por diferencias finitas, podemos descomponer esta ecuación de la siguiente manera, diciendo que el punto X sub I en la siguiente iteración va a ser igual al punto anterior más un delta T por ese campo vectorial. Ahora, la idea es que nosotros queremos hacer esto con redes neuronales. Entonces, nuestra propuesta es la siguiente. Vamos a crear este tipo de deformación, pero esta expresión, este segundo término, delta T multiplicado por el campo vectorial, lo vamos a aprender. Es decir, vamos a dejar que una red neuronal aprenda ese campo vectorial y nos diga en qué dirección, con qué magnitud esa deformación va a ocurrir. Entonces, lo que tenemos acá es una combinación en realidad de tres redes neuronales. Una red neuronal primero F, que se va a encargar de tomar la imagen de entrada, que se va a encargar de coger puntos X sub 0 en este caso, pues el punto anterior, y va a extraer características visuales utilizando esa red neuronal. ¿A qué me refiero con características visuales? Va a aprender funciones, filtros, kernels, features, como lo quieran llamar, de los que vimos al principio de la charla, y estos features, esas características se van a pasar a otra red neuronal G, que es una red neuronal en grafos. Esa red neuronal en grafos va a aprender, va a hacer convoluciones en los grafos, va a aprender cómo deformar el vértice del grafo utilizando esas características visuales. Y esa función H es simplemente un multilayer perceptron, una red neuronal básica que nos va a entregar la deformación que debe ocurrir en este punto X, en este caso digamos X sub 0, se posiciona acá, y la deformación que estamos aprendiendo es este vector blanco. Nos va a llevar ese punto hacia la siguiente curva de nivel, ¿de acuerdo? Esta es la curva de nivel 0, esta es la curva de nivel con un valor mayor que 0, un valor mucho mayor que el anterior, mucho mayor que el anterior, mucho mayor del anterior, hasta que llegamos a una topología que es más o menos la esfera inicial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hace la red neuronal para aprender a deformar este objeto? Lo que vamos a hacer nosotros y la forma en la que nuestra red neuronal aprende es diciéndole que esa deformación va a ocurrir anclada a las curvas de nivel. Es decir, nosotros vamos a tomar la función de distancia, el Size Distance Function que mencioné, y le vamos a decir, esa deformación debe ocurrir, muévase en cualquier dirección, pero finalmente lo que se quiere minimizar es la diferencia entre puntos en esta curva de nivel y los puntos después de la deformación. Es decir, en cada etapa K, yo debo comparar esta curva de nivel y los puntos deformados no pueden caer en esta zona de acá, tienen que caer particularmente en este conjunto de puntos denotado por las curvas de nivel en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Con curvas de nivel me refiero entonces a que esa función phi es el equivalente a esta función SDF que vemos acá. Esa función phi debe cumplir esta propiedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Entonces, inicialmente tenemos la aproximación inicial a una elipsoide, esta es la curva de nivel más exterior, esta es una curva de nivel 2, un poquito más interna, más interna, más interna, hasta que tenemos la forma del objeto. Entonces, la idea inicial es que nosotros empezamos con un elipsoide, una aproximación bastante
burda de un elipsoide y empezamos a deformarlo. Empezamos a deformarlo hasta la curva de nivel 2, luego lo deformamos hasta la curva de nivel 3 y ustedes pueden ver cómo la forma del objeto, cómo la deformación va tomando la forma del objeto a medida que nos vamos aproximando hacia la curva de nivel más interior. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo acá es cómo este elipsoide inicial se empieza a deformar, empiezan a aparecer las patas de la silla. Aquí vemos algo que ya tiene la forma de una mesa. Esta parte se deformó hasta una zona plana o aproximadamente plana. Las patas empezaron a aparecer y finalmente el resultado final es que tenemos la mesa deformada. Aquí tenemos un ejemplo mucho más complejo, una silla, digamos, con patas también, pero la topología es mucho más complicada, la deformación acá es mucho más complicada, pero vemos que nuestro modelo alcanza a capturar la forma final del objeto. Ahora, lo importante acá es que estamos reduciendo la cantidad de self-intersections. Es decir, como ustedes pueden ver, hay unas zonas rojas en la imagen. Esas zonas rojas corresponden a triángulos que se intersectaron entre ellos. Quiere decir que nuestro modelo claramente no es perfecto, pero podemos ver en estos objetos donde la mayoría de triángulos no son rojos, la mayoría de triángulos son triángulos que están perfectamente bien acomodados en la superficie del objeto y no se intersectan los unos con los otros. Por lo que podemos decir que creamos un enfoque similar a Pixel to Mesh, sin embargo estamos reduciendo la cantidad de self-intersections, es decir, la cantidad de capas que se intersectan con cada una de ellas, pero estamos conservando la calidad de las mallas, es decir, las mallas se parecen a lo que debería ser el objeto real. Finalmente, este es un estudio comparativo. Aquí vemos nuestro enfoque, es el que está resaltado en verde, y vemos diferentes enfoques en el estado del arte. Si nos enfocamos en la imagen de la izquierda, es difícil ver en la imagen de la derecha, porque quería mostrarle varios ejemplos. Sin embargo, en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver la cantidad de intersecciones entre los triángulos que tienen diferentes enfoques. El nuestro es este. Vemos que la malla parece bastante suave, con pocas self-intersections, y se parece al ground truth, a la malla real, que es esta que vemos acá, ¿cierto? Podemos ver que hay un parecido similar en comparación con otros enfoques como estos. Pueden ver esta serie de picos que no tienen nada que ver con la superficie real del objeto y la cantidad de self-intersections que empiezan a aparecer en rojo por acá en otros modelos como Pixel to Mesh o Mesh RCNN. ¿De acuerdo? Como conclusión, entonces, en esta charla, lo que queremos mostrar es una especie de acercamiento al tema de reconstrucción 3D desde una sola imagen. No es perfecto, ese es un tema que es trending en la literatura en estos momentos. A 2012 hay muchos papers que están enfocados en crear mejores enfoques para esta tarea. La idea fundamental es que se toma una imagen, se codifica la imagen con una red neuronal convolucional en grafos, en voxels, lo que sea, y esto se hace únicamente a partir de imagen en 2D. ¿De acuerdo? Estos métodos nos permiten rápidamente sintetizar objetos en 3D. Es decir, yo puedo tomar imágenes muy rápido y si uso una red neuronal que ya está entrenada, puedo obtener un modelo tridimensional del objeto inmediatamente. Inmediatamente me refiero a cargando todos estos modelos inmensos que son las redes neuronales, pero en tiempo de ejecución simplemente tengo que pasar la imagen y inmediatamente tengo el modelo tridimensional. Hay desafíos en términos de mejorar todavía la intersección de los triángulos. Hay que reducir esto creando lo que se llama manifold meshes, mallas triangulares más suaves. Hay un desafío en capturar la topología. El enfoque que yo les presenté todavía no captura la topología de los objetos. Y capturar valores a frecuencias más altas. Es decir, con valores a frecuencias más altas me refiero a capturar mejores detalles de los objetos. Por ejemplo, en sillas que tienen mayor textura, tienen curvas, tienen detalles mucho más finos. Y finalmente, hay mucho que hacer para mejorar este tipo de enfoques. Como les dije, es un área de la literatura en Computer Vision que es bastante trending ahora, y hay una gran cantidad de desafíos que pueden ser abordados en el caso de quienes estén viendo esta charla y decidan pues, hacer investigación en el tema. Y eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Si hay algunas preguntas, pues estoy dispuesto a responderlas. Hola, sí, bueno, muchas gracias, Diego.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber, cómo se hicieron? Pueden preguntar lo que quieran. Diego está disponible unos 10 minuticos más, ¿cierto, Diego? Más o menos. Sí, no hay problema. Me excedí un poquito en el tiempo, pero si hay preguntas, tengo tiempo para discutirlo. Listo, pues pueden preguntar lo que quieran. Yo te iba a preguntar acá algo más técnico. ¿Con qué lenguajes de programación se hacen esto, Diego? ¿O cómo sería? Hola, Diego, ¿me escucha? Qué pena, tenía el micrófono apagado. Sí, en esta área, en investigación y en Machine Learning en general, Python es el lenguaje predilecto. Lo es porque pues, es un lenguaje sencillo, es rápido, y los frameworks que hay disponibles, como TensorFlow, PyTorch, están optimizados, ¿cierto? O sea, este tipo de cosas se programan en Python, pero finalmente cuando se está corriendo y se están entrenando estos modelos se entrenan en GPUs. Entonces Python y los frameworks proveen como esa conexión entre librerías de bajo nivel que trabajan con la GPU y el lenguaje de alto nivel que es Python, en la que todo se puede programar de una manera mucho más sencilla y rápida. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Preguntan por qué GPU y no CPU. Las GPUs son más rápidas, ¿cierto? Eso es un problema de hardware, básicamente. La diferencia entre una CPU y una GPU es que la GPU es una herencia digamos, de procesamiento gráfico en la que este tipo de cálculos geométricos y de puntos flotantes se tienen que hacer muy rápido y se tienen que hacer en paralelo, ¿cierto? Es decir, piensen otra vez en el ejemplo de los videojuegos. Pues nadie quiere jugar un videojuego que es lento, ¿cierto? Y si tiene muy buena resolución y los gráficos se ve cómo se le mueve el cabello a los personajes y todo esto, eso requiere un montón de cálculos muy rápido. La mejor forma de hacerlos en paralelo. Entonces alguien dijo como, hey, podemos hacer eso y podemos utilizarlo para investigación científica, porque en investigación científica trabajamos con matrices y queremos hacer cálculos en paralelo también. Y alguien dijo, hey, sí, hagámoslo. Y entonces nació el hecho de que podemos hacer todos esos cálculos en una GPU. ¿Se pueden entrenar en una CPU? Sí, pero son más lentas, son órdenes de magnitud más lentas. Entonces, esos modelos generalmente toman, los que presenté hoy, toman entre 3 y 7 días en entrenarse, trabajando continuamente. En la CPU esto puede ser fácilmente meses de entrenamiento. Por aquí tenemos otras preguntas. ¿Cuántos datos de entrenamiento se requieren para crear estos modelos? Nos pregunta el profesor X. Mientras mayores, mejor. Pero es una pregunta bien interesante. Las bases de datos que presenté al principio son muy buenas porque ha permitido entrenar este tipo de modelos, pero son redes neurales de objetos sintéticos. Y hay limitaciones, ¿cierto? Los objetos se repiten, no puede tener, hay bases de datos, la más utilizada, ShapeNet, tiene 44.000 objetos, por ejemplo, pero de cada objeto uno lo puede rotar y entonces se aumenta el dataset y puede crear básicamente 250.000 objetos y puede sonar como un montón, pero son pocos, porque el problema es difícil. Mientras mayor es la dimensión y mayor es la dificultad del problema, pues más datos se necesitan. Si uno compara eso con redes neuronales convolucionales planas, por ejemplo, o datasets en los que se entrenan con imágenes, la comparación pues no es muy justa, porque ImageNet, por ejemplo, tiene millones de imágenes. Nosotros únicamente tenemos cientos de miles de objetos para entrenar. ¿Se responde eso a la pregunta? Esa responde la pregunta, profe Ixen. Sí, gracias. Con gusto. Listo, por aquí tenemos otras dos preguntas. Los fabricantes de videojuegos, ¿cuáles técnicas utilizan? Pues si sabes de eso, no sé. Sí, los fabricantes de videojuegos no sé qué técnicas utilizan, pero la idea es que ellos utilicen estas técnicas, ¿cierto? Que no se pueden utilizar por una sencilla razón, y es que todas las limitaciones que mostré todavía están ahí. Entonces, digamos que la industria pues no está cogiendo estos métodos porque todavía hay que desarrollarlos más. Ahora, la industria de los videojuegos seguramente patrocina este tipo de enfoques. Si uno va a CVPR, que es el congreso más grande en visión por computador,
inmediatamente uno empieza a ver que NVIDIA, por ejemplo, NVIDIA es uno de los fabricantes más famosos de GPUs, y los GPUs están en cualquier consola moderna que ustedes quieran ver. NVIDIA patrocina ese congreso. ¿Por qué lo patrocina? Porque de aquí puede salir el potencial para aplicar en cualquiera de esos enfoques, ¿cierto? Es decir, piensen, por ejemplo, no en videojuegos, pero piensen, por ejemplo, en que ustedes son una firma de arquitectura o algo por el estilo, y alguien dice como, hey, yo quiero construir un edificio acá, y le tomé esta foto a otro edificio que vi, y yo quiero ver cómo luciría esto en la maqueta. Le tomamos una foto, generamos una estructura 3D de ese objeto y lo incluimos en la maqueta que ya existe. Por ejemplo, fácilmente, sin necesidad de pagarle a alguien, por ejemplo, para que modele el objeto nuevo, ¿cierto? Entonces, es una aplicación directa de esto. Listo, por aquí preguntan que si en GPUs no tan caras o no tan potentes se pueden entrenar redes neuronales, ¿y cómo sería? Sí, claro, no hay problema. O sea, eso no es, el problema no es que no se puedan entrenar, ¿cierto? Los frameworks existen y al framework técnicamente no le importa qué GPU estés utilizando, ¿cierto? Si es transparente, a veces hay que instalar un controlador o el otro, pero eso es todo el cambio, ¿cierto? El framework para entrenar esas redes neuronales dice, deme una GPU, cualquiera sea. Si la GPU es más lenta, que es lo que viene con utilizar GPUs que son más baratas, pues se va a demorar más, ¿cierto? Otra razón es la memoria RAM. Estos modelos son bastante hambrientos. Es una palabra extraña, pero es la palabra que se utiliza en inglés, ¿cierto? Like data hungry or memory hungry, porque uno tiene que cargar toda la red neuronal de memoria, ¿cierto? Y cargar toda la red neuronal de memoria significa que uno necesita GPUs que tengan fácilmente 32 GB de RAM. Muchas veces uno utiliza, en Meshar, por ejemplo, utilizó 8 GPUs, cada GPU de 16 GB, y la memoria se acumula, ¿cierto? Entonces, si uno dice, yo quiero entrenar mi propia red en mi computador de la casa con la GPU que tengo, pero mi GPU únicamente tiene 12 GB de RAM, pues esto no se va a poder. Y es muy triste que eso ocurra, porque entonces eso significa que solamente Facebook o Google, que pueden pagar esas GPUs que cuestan miles de dólares, solamente ellos van a poder entrenar esto. Es algo que es algo que a la comunidad no le gusta, pero es una realidad. Los modelos escalables en Machine Learning son difíciles de conseguir. Listo, y la última pregunta que tenemos es qué pasa si cuando se está minimizando una función se llega a un mínimo local y no un global en una red neuronal. ¿Eso cómo lo tratas o qué hacer para que eso no pase? Esa es una pregunta muy interesante, pero muy difícil de responder. Entonces, voy a tratar de responderla de esta manera. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? Si la red neuronal se entrena en un mínimo local, pues no se va a entrenar más, porque es un mínimo local, y como se está entrenando por descenso del gradiente, pues la red neuronal se queda ahí y te dice, no me estoy entrenando más, para el entrenamiento, y esto fue lo que yo pude hacer, ¿cierto? Ahora, el resultado va a ser subóptimo. ¿Subóptimo por qué? Pues porque es un mínimo local, no es un mínimo global. Entonces uno puede decir como, se entrenó, me están dando resultados buenos, pero estos no son los resultados que yo quería, ¿cierto? Ahora, ¿cómo solucionar ese problema? Es un problema fundamental en Machine Learning, ni siquiera en visión por computador, es un problema fundamental en Machine Learning, porque con todas esas funciones que yo dije, a veces se puede probar que la función existe, ¿cierto? Se puede probar que se puede aprender, pero no se puede probar nada de la forma que tiene la función, ¿cierto? O sea, piensen que las redes neuronales son funciones, como expliqué al principio, de nuevo, son continuas, son paramétricas y son diferenciables, pero son funciones de millones de parámetros. Entonces, literalmente hablando de millones de parámetros. Entonces, si es difícil, por ejemplo, visualizar un 3D, imagínense qué tan difícil es visualizar algo en una millonésima, una dimensión de 1 millón de parámetros. Entonces, encontrar qué es un máximo, un mínimo local ahí, es difícil, ¿de acuerdo? Algunos algoritmos como Adam y algunos algoritmos tratan o tienen mecanismos para evadir los mínimos locales. Pero finalmente lo que uno hace es tratar de definir bien el problema, ¿cierto? O comenzar el entrenamiento en un punto en el que uno más o menos puede estar seguro que no hay un mínimo local. ¿Cómo hace uno eso? Eso también es un problema bastante difícil de resolver. Normalmente, digamos, uno entrena una vez,
me dio un resultado, y uno vuelve y entrena, no desde empezando la red neuronal aleatoriamente, sino desde el punto donde la red neuronal se quedó en el entrenamiento pasado, pero pone un tamaño de paso mayor, de manera que la red neuronal puede escapar el mínimo local, y son como trucos que existen, y es difícil decir cuál es el mejor, pero esa es como la idea. ¿Sí se entiende? Sí, bueno, bueno, muchas gracias, Diego. Un placer, pues, que nos hayas acompañado en esta charla. Bueno, Gracias a ustedes por la invitación. esperemos que podamos seguir colaborando contigo y con la Universidad de Pensilvania. Y bueno, Claro que sí. y recuerdan que esta charla fue gracias a, bueno, a Diego y a la maestría en Ingeniería Analítica de Datos, a la especialización de bases de datos y al doctorado en Ingeniería. Entonces, bueno, muchas gracias. Listo, entonces, bueno. Bueno, muchas gracias, Diego. Con mucho gusto.